Hola Cáncer, qué alegría y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy. Si quieres saber cómo mejorar tu vida y tu relación, mira el mensaje completo que las cartas tienen el día de hoy para ti. Vamos a iniciar con este especial que se llama Esto quiere ocultarte de esa persona, pero aquí lo vamos a revelar. Como siempre, iniciamos con un mensaje general para tu vida y luego pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. Te recuerdo que te quiero muchísimo y que al ver nuestro video apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, acepta tu valor, te está diciendo el arcángel Jofiel el día de hoy. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira que a veces las demás personas pueden ver todo el potencial que tú tienes y tú eres como esa persona que está allí con un velo sin poder realmente captar todas estas maravillosas cosas que puedes ofrecerle al mundo, pero también que dignifican tu vida y la hacen más fácil. Así que abre realmente tus alas para toda esa grandeza que hay en tu ser, para todas las cosas buenas a las que quieres llegar. Te invito a que ya mismo escribas en los comentarios, hoy abro mis alas. ¿Sí? Porque cuando tú lo escribes, tú lo traes de ese plano, que es espiritual a este plano material. Bueno, vamos a ver. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, con todo el gusto te espero en mi primer comentario. Están mis datos de contacto para una videollamada especial en la cual puedes preguntar todo lo que deseas en tu lectura privada de pago. Bueno, toma lo que resuena y el resto libéralo. Hoy en tu mensaje general me dice que definitivamente hay algunos pensamientos intrusivos, pensamientos como muy constantes respecto a un tema o una situación que no te dejan estar en paz en estos días. Sin embargo, el universo me dice que liberes, que sueltes esto, ya sea en meditación o en oración. Fue esa primera situación que se te vino a la mente, ¿sí? Porque recuerda que esta primera parte aplica para todas las áreas de tu vida y tú verás a cuál la aplicas en sí. Pero veo que algunos de ustedes se encuentran ansiosos por algo y eso les está quitando mucha paz interior. Me dice, es tiempo para mostrar valor, te dice esta carta. Es tiempo para que realmente como que te enfoques en todas las cosas positivas que te van a permitir salir avante de esta situación y no en las cosas negativas que te han llevado a ella, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos como un ancla emocional y al final te podré explicar un wishy tip, cómo es esto, para que puedas como salir de estos pensamientos reiterativos. Me dice que hay gente que no se encuentra ya en este plano. Sí, siento una energía como femenina, aunque también puede ser masculina, pero siento más una energía femenina de alguien que ya no está aquí y te protege. Si sabes quién puede ser, déjamelo o cuéntame en los comentarios. Porque siento que en medio de todas las cosas difíciles siempre hay una persona abogando por ti. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la respuesta de esta pregunta. ¿Qué es lo que esta persona nos está escondiendo? Veamos iniciales importantes en el amor, la letra G, la A, la M, que a veces algunos la interpretan como W, y la C. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Vamos a ver qué es lo que esta persona nos está escondiendo. Quiero que en este momento te concentres y digas el nombre de esa persona en tu mente para que resonemos más. Y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que nos encontremos en nuestros en vivo. Esto es lo que dice respecto a lo que siente, a lo que piensa, a lo que quiere, wow, a lo que espera de ti. Ok, y esto se viene. Ahora vemos qué te aconseja.
Veo que algunos están saliendo con otras personas también de signo cáncer. En ese caso, guíense por el signo ascendente. Vemos a Leo también, a Aries allá. También me resuenan signos de tierra como Capricornio, Tauro o Virgo. Bueno, los sentimientos de esta persona hacia ti, ¿cómo son? Bueno, yo veo aquí a alguien que realmente disfruta mucho pasar el tiempo contigo, que a veces no es como tan bueno con las palabras, pero siempre veo que procura tener como un ambiente agradable. Y si, digamos, vienen de situaciones quizá en las cuales pues han tenido recientemente conflictos, peleas, de hecho puede que estén en contacto cero, quiero decirte que esta persona extraña y piensa con mucha nostalgia sobre las cosas que han pasado. O sea, es como que piensa, ojalá pudiéramos volver a esos primeros días en los cuales había tanta conexión. Veo que esta persona piensa mucho en esos días en los cuales las conversaciones iban hasta la madrugada, que el mensaje venía, llamada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es algo que esta persona extraña de ti, ¿sabes? Yo veo que los sentimientos de esta persona con la carta de la templanza realmente en este momento empiezan a tomar un poco más de equilibrio. ¿Por qué lo siento así? Porque quizá antes de que esta persona analizara realmente todo lo que vales en su vida, pues se sentía tan seguro o segura que a veces tomaba como actitudes un poco egoístas. ¿Por qué lo digo? Porque las cartas me dicen que en muchas situaciones esta persona prefería quizá compartir más tiempo con sus amigos, estar en su trabajo, y no dedicarte el tiempo suficiente ni darte a ti la prioridad que realmente pues mereces. Y mira que eso es algo en lo que esta persona últimamente está haciendo mucha introspección. Quizá esta persona tenía tiempo libre y en lugar de decirte, oye, vamos a pasear, vamos a caminar, tomemos algo, prefería, no sé, irse al fútbol, salir con amigos de fiesta. Y es algo que esta persona quiere transformar. ¿Por qué lo digo? Porque justo al lado nos aparece la carta del mago, sí, que es una carta que nos habla acerca de la capacidad creativa, de la voluntad y también de la confianza que hay inmersa en una situación. Entonces, yo aquí como tal no puedo ver que haya habido infidelidad en esta situación como tal, pero sí veo unos errores en los cuales esta persona piensa, de los cuales no te habla, pero que jugaron en desequilibrio de esta relación. Y lo que quiere esta persona nuevamente es como resarcir ese daño, resarcir ese error para poder avanzar hacia ti. Yo veo una persona que la vida le está llevando a madurar al lado tuyo. Recuerden que uno siempre madura desde el amor o desde el dolor. Esta persona pues de pronto está sintiendo ahora que ya no eres el mismo o la misma y ahora se está empezando a dar cuenta de que necesita madurar. Yo no sé si es que esta persona o es menor que tú o esta persona pues emocionalmente es más inmadura. Recuerden que la carta del ermitaño es la misma carta del anciano y esto me habla de alguien que quiere avanzar con prudencia, o sea, despacio para poderte recuperar, porque no quiere dar un paso en falso. No está dentro de sus planes algún paso en falso con el cual pueda perderte de manera definitiva. ¿Qué se espera de ti? Que realmente hagas un balance en el cual las cosas buenas pues realmente o te fijes que las cosas buenas fueron más que las cosas malas. Sin embargo, yo siento que algunos de ustedes están súper molestos, súper heridos, que no quieren, digamos, como ceder. Eso ya queda a conciencia de cada quien. Pero sí te siento, o más bien esa persona quiere decirte o te está ocultando que percibe en ti una actitud bastante a la defensiva. Sin embargo, es perfectamente consciente de que se merece esto.
Veamos qué te aconsejan. Y me dice, es un tiempo de sanación, el aloha sanador. Entonces, pienso que aquí hay una relación en la cual en algunos casos no ha habido infidelidad, pero hay muchos temas que hablar y que sanar. Tómate el tiempo necesario y toma las medidas que consideres necesario para lograrlo. Nadie tiene por qué presionarte si no quieres regresar aún. Quiero que ya mismo vayas a escuchar tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video para que tú mismo lo calcules. O si no, quiero que vayas a escuchar el video de Sagitario. Al final de este video te aparecerá para que solo le des la pantallita, el clic ahí en la pantallita. ¿Ok? Si solo escuchas un video, tu mensaje siempre va a quedar a medias. Por eso debes escuchar tu solar, tu ascendente o en este caso Sagitario. Bendiciones, te queremos mucho y suscríbete, activa la campanita y danos un like.